Bueno, compañeros y participantes, me place nuevamente saludarlos por este espacio el día de hoy, sábado 24 de mayo. Espero que se encuentren muy bien. Vamos a iniciar pues con el proceso de facilitación pedagógica de este diplomado en neuropsicología cognitiva aplicada a lo académico y al deporte. Compañeros, ¿me recuerdan ayer qué fue lo último que trabajamos? Estábamos en... ¿Quién me recuerda? Alcanzamos a trabajar lo que era el estrés, ¿no? ¿Cierto? Estábamos trabajando las emociones, las alcanzamos a ver todas, desde los aspectos neuropsicológicos, ¿cierto? Listo, perfecto. Permítanme acá. Entonces, para hacer como un repaso y un recorderis en función del ejercicio pedagógico. Entonces, ayer, permítanme acá. Listo, Gisela, no te preocupes. Sí, y alcanzamos a ver todas las emociones. Perfecto, y algunos ejercicios emocionales. Listo. Entonces, tenemos acá nuevamente esa relación entre lo que es el cerebro emocional y racional. Entonces, estábamos viendo los fundamentos teóricos de los tres cerebros humanos. Estábamos viendo el cerebro craneal en el modelo de Triuno de McLean. Recordemos nuevamente, Paul McLean en el año de 1990, pues nos propone este modelo, en el cual está compuesto por tres sistemas evolutivos interconectados, los cuales son el cerebro reptiliano, el sistema límbico y el neurocórtex. Habíamos visto las características específicas en función de lo que realiza cada uno de estos. Habíamos visto también un ejemplo práctico en este, que era imaginar que alguien recibe una crítica en su trabajo durante una reunión. La amígdala detecta la amenaza emocional y la persona se siente inmediatamente ofendida o a la defensiva. Esta respuesta emocional pues surge de manera instantánea antes de que la persona tenga tiempo de reflexionar sobre la situación. ¿Qué pasa con la corteza prefrontal? Entra en acción, permite que la persona pueda hacer esa pausa, pueda pensar y darse cuenta que es solo una opinión. Puede ser útil para mejorar y puede que la persona ya tenga recursos y algunos ejercicios como respirar y escuchar atentamente. Recordemos que gracias al control racional, nuevamente el prefrontal, pues este permite que todos los seres humanos logremos regular todas esas respuestas emocionales y responder de manera que más eficiente. ¿Por qué? Porque respondemos de manera calmada, constructiva. Podemos pedir ejemplos concretos para mejorar, por ejemplo, en este caso de esta persona que recibe la crítica durante su trabajo respecto a su desempeño, en lugar de reaccionar impulsivamente con enojo o defensiva, o simplemente no reaccionar. En este ejemplo muestra cómo se da ese balance entre emoción, que es la reacción inmediata. Recuerden que las emociones son instantáneas, se dan en situaciones reales percibidas. Dura más o menos máximo 5 minutos la regulación, pero la razón, nuevamente este prefrontal, nos permite la reflexión en función de las decisiones. Esto hace que las situaciones se manejen de manera más eficiente, evitando la tensión y el conflicto en la cotidianidad. Pero resulta y pasa que tenemos las neurociencias, nos hablan de otros tres cerebros. Muy buenas tardes a los compañeros que están ingresando. Tenemos otra triada, que es la integración entre el cerebro craneal, el cerebro cardíaco y el cerebro entérico. ¿Habían escuchado de ellos, compañeros? No. Buenas tardes, José.
Lenovo no, Wendy no. Listo, perfecto. Vanessa tampoco. Bueno, entonces vamos a empezar a conocer hoy qué es la integración de esos tres cerebros. Resulta y pasa que cada parte de nuestro cerebro tiene una tarea, una función específica. Nuestro cerebro no trabaja por áreas aisladas, pero descubrir ese trabajo en la comprensión también de los avances y de la neurociencia nos dice que esa integración cerebral, que no se reduce solamente a las estructuras y a la bioquímica, tiene que ver con otros aspectos que se han venido conociendo pues en los últimos tiempos. ¿Qué nos dicen los avances en neurociencia y específicamente para los que se mueven en la neuropsicología? Que el cuerpo humano alberga diferentes sistemas nerviosos complementarios que tienen un papel crucial en esa regulación emocional, cognitiva y conductual. Entonces aquí hablamos del cerebro entérico y el cerebro cardíaco. Estos interactúan entre sí, o sea, de manera intrínseca. ¿Con quién? Con el cerebro craneal. Y esto con el fin de crear una red compleja que regula nuestras respuestas físicas y emocionales. Entonces vamos a hacer un ejercicio para que comprendamos mejor estos aspectos. Listo. ¿Recuerdan que el cerebro craneal anteriormente habíamos dicho que era el director de la orquesta? Y que cada una de las áreas son esos instrumentos que para que se dé una melodía, pues todos tienen que trabajar de manera articulada y estar en óptimas condiciones para que se den esas lindas melodías en lo que es la gestión emocional y en lo que es la gestión, perdón. Listo. Qué pena con ustedes. Listo. Entonces, para que se dé esa linda melodía en función de la gestión emocional y de la conducta. Entonces, tenemos que ese cerebro craneal, hoy lo vamos a ver, pero como el director ejecutivo. ¿Listo? Tenemos ese director ejecutivo que tiene como funciones el procesamiento de todos esos pensamientos complejos, el control ejecutivo, que es la planificación, la memoria de trabajo, la atención, la toma de decisiones, el lenguaje, pero también ese cerebro craneal regula nuestras emociones. ¿Desde dónde? Desde estos aspectos que habíamos visto del córtex prefrontal, donde se encuentran pues también las funciones inhibitorias. Este director también puede ser un director técnico, si lo vemos desde un equipo en el deporte. ¿Qué hace este director técnico, o sea, este cerebro craneal? Diseña las jugadas, evalúa la situación y toma las decisiones estratégicas. ¿Para qué? Para que cada jugador, en este caso, cada área, pues cumpla su función. ¿Queda claro lo del cerebro entérico como director ejecutivo y como director técnico? Listo, totalmente claro. Ahora nos vamos con qué hace ese director ejecutivo y este director técnico en un contexto deportivo y académico. Entonces, en un contexto deportivo, ayuda a que cada uno de los integrantes, incluyendo todo el personal, no solamente los atletas, el control de impulsos. ¿Durante qué?
durante los mismos entrenamientos y en una competencia. La toma de decisiones rápidas que se dan en los entrenamientos y en la competencia. Y la concentración sostenida. ¿Listo? Que aquí hablamos de la atención sostenida y los otros tipos de atención que se desprenden de la misma, de la atención en general. En un aula de clases, en ese contexto académico, ¿qué hace? La organización del estudio, la resolución de problemas y la focalización también de todos los tres tipos de atención. ¿Listo? ¿Qué pasa con este cerebro craneal? Parte de ese sistema nervioso central para poder cumplir y dirigir pues todas esas funciones. ¿Qué pasa en una situación académica con este cerebro craneal? Esto le permite a un estudiante que a través de este ejercicio que hace el docente, de explicar alguna actividad, sea en el área de matemáticas, de español, de ciencias, pues el estudiante pueda resolver los problemas o las orientaciones que deje también en la resolución de problemas. Por ejemplo, resolver un problema matemático. En este caso, ¿qué áreas va a utilizar este cerebro craneal? Usa la memoria de trabajo, la recuperación de información aprendida y la lógica secuencial porque la matemática viene organizada en secuencias. Otro ejemplo en un contexto académico es organizar una agenda de estudios para exámenes. De pronto suena un poquito irrelevante, pero cuando un estudiante no tiene un cronograma de sus actividades fuera del cronograma que maneja el colegio con el horario de clases, pues a este estudiante se le va a dificultar la misma realización de esas responsabilidades. Entonces, cuando el estudiante aprende a organizar una agenda de estudio, en este caso para los exámenes, las funciones en ese cerebro craneal que se activan son las ejecutivas, todo el prefrontal. Planificación, jerarquización, em, inhibición. ¿Por qué? Porque pues si este estudiante tiene su agenda de estudios, sabe que tiene que inhibir otras actividades, como por ejemplo jugar, estar en el celular o en la televisión. Y esta organización permite también el control de los tiempos. Entonces, siempre es muy importante estimular este cerebro craneal en un contexto académico para que estas actividades se den. Por ejemplo, yo creo que lo que más nos causa a la mayoría de estudiantes es hacer ensayos. Acá hay compañeros que les agraden hacer los ensayos o dicen, uy, no, Dios mío, ya me pusieron a escribir y ahora leer y buscar fuentes. Y si le ponen normas APA, esos psicólogos lo que les dio por inventar con las normas APA, entonces ahí ni modo. Entonces resulta y pasa que en la construcción de ensayos o de algún texto argumentativo, también se activan diferentes áreas cerebrales en este cerebro craneal, que es el lenguaje. Recuerden que vimos el lenguaje en lo que es oral, que es lo expresivo, y en lo que es lo escrito y los procesos de lectura también. Acá también este cerebro activa las áreas que nos permiten el proceso de la información en lo que es el pensamiento abstracto y el razonamiento lógico. ¿Qué significa esto? Que se activan todas las áreas de los lóbulos frontales. Y acá hablamos de esa corteza prefrontal dorsolateral que vimos en estos días, que son las que específicamente tienen que ver con ese control ejecutivo y la toma de decisiones. ¿Queda claro lo de este cerebro craneal, compañeros? Gracias, Gabriel. ¿Dudas, inquietudes hay? Ahora nos vamos con nuestro cerebro cardíaco.
Pregunto yo, ¿por qué creen que existe y la neurociencia nos dice que existe ese cerebro cardíaco? No me van a decir, ay, porque uno se enamora y le duele el corazón. Y no nos deja pensar. Ustedes ahí también. ¿Por qué creen que el cerebro cardíaco no es tan mentira esto del corazón y las emociones, que anteriormente se tenía como mito? ¿Qué pasa con este cerebro cardíaco? Entonces, en este cerebro cardíaco hay unas funciones específicas, que es el procesamiento emocional, o sea que el cerebro cardíaco tiene como función la coherencia emocional. Acá se regula la empatía, la conexión, la intuición y hay una comunicación bidireccional entre el cerebro cardíaco y el cerebro craneal. Hagan de cuenta que si el otro es el director técnico del equipo o el director de la institución, en este caso el cerebro cardíaco es el capitán del equipo, porque genera esa conexión, esa coherencia y esa regulación de los estados emocionales. Acá nos hablan de que en un contexto deportivo nos habla de ese liderazgo que se da desde el emocional, que puede transmitir tanto lo que es el entrenador, los mismos deportistas. La coherencia cardíaca en mantener la calma. Recuerden que uno de los aspectos fisiológicos que se dan es que cuando estamos ante momentos de angustia, de estrés, la frecuencia cardíaca aumenta y uno siente, uy, Dios mío, pero ¿qué pasó? Por tanto, pues el fluido sanguíneo también aumenta. Tenemos la regulación ahí también de la ansiedad. En un contexto académico nos da seguridad para afrontar exámenes, situaciones de demanda dentro del aula de clases. También nos permite la reducción del miedo al error y la motivación desde esa autorregulación emocional. ¿Listo? ¿Qué pasa con relación a este cerebro cardíaco? Que hay un sistema nervioso en el corazón con más de 40.000 neuronas sensoriales. ¿Qué hacen esas 40.000 neuronas sensoriales? Que también recuerden que en el corazón, ¿cuál es el líquido que pasa por el corazón? Que circula por el corazón. ¿Cuál es el líquido? La sangre. ¿Y en la sangre qué viaja? ¿Qué transporta la sangre? Oxígeno y células y, sí, las células glóbulos rojos. ¿Pero solamente es eso? ¿O viajarán nutrientes y aspectos bioquímicos? Entonces, en la sangre también hay información bioquímica, hormonal y también de neurotransmisores. Gracias, Gustavo. Entonces, al existir estas características, o sea, que existen neuronas sensoriales, pues estas neuronas sensoriales permiten la codificación de emociones y la regulación de esa coherencia emocional. ¿Listo? Acá, este cerebro cardíaco que ayuda a coordinar. Si el cerebro craneal coordina el sistema nervioso central, ¿qué creen que qué sistema ayuda a coordinar el sistema, el cerebro cardíaco? Aquí hablamos del sistema nervioso autónomo, donde está el simpático y el parasimpático.
¿Listo? No hay necesidad que nuestro cerebro craneal y el prefrontal nos esté diciendo todo el tiempo, oye, Dalila, respira. Oye, Dalila, que no se te pare el corazón. ¿Por qué? Porque ese sistema nervioso autónomo a través del parasimpático y el simpático pues permite que otros órganos de nuestro sistema pues puedan funcionar de manera autónoma. ¿Listo? Pero que también llegue información necesaria. ¿Para qué? Para esas funciones. Por ejemplo, en una situación académica, ¿quiénes de los que están acá presentes han sentido esa inquietud cuando tienen que presentar un examen o una exposición? ¿O todo se les facilita poder hablar en público? A Wendy, a Gladys. Listo, perfecto. Yo también me incluyo. Entonces, nosotros empezamos con esa inquietud motora. Podemos sonrojarnos, nos pueden sudar las manos, aparte sentimos que como que se nos acelera el corazón y tenemos esa opresión en el pecho, lo que llaman comúnmente nerviosismo, pero realmente es una inquietud que se da a nivel interno y externo, que realmente lo que se activa no es el nerviosismo, sino el sistema simpático. Por eso nos da taquicardia, respiración acelerada, ¿sí? Y acá, ¿qué se necesita? Que esa taquicardia que se activa, esa respiración acelerada por ese sistema simpático realmente trabaje en coherencia. Acá hablamos de una coherencia cardíaca con nuestro cerebro craneal. Porque ustedes se imaginan que nosotros no nos autorreguláramos, pues eso sería un desastre total. ¿Listo? No, el de las mariposas en el estómago es el cerebro entérico y ahorita vamos con él. ¿Listo? Que eso también tiene su neurociencia acá. Otro ejemplo es, por ejemplo, un estudiante que se motiva por escuchar al maestro y ese estudiante cada vez que ve a su maestro se inspira y se empodera y le agrada ver ese maestro en clase. Acá el corazón está hablando, le habla al cerebro. ¿Por qué? Porque hay un equilibrio emocional y no se bloquea el aprendizaje, a diferencia del estudiante que ve al docente y dice, uy, llegó ese señor cuchilla, ahora con qué va a salir, yo no le entiendo nada. Y nuevamente ese sistema simpático se activa y se bloquea. Entonces, ¿qué pasa con esto? Pues el estudiante pues no va a poder aprender. Claro, con estos ejemplos, estos dos ejemplos, lo que sucede con este cerebro cardíaco y esa función bidireccional con el craneal. Tan linda, Wendy. Listo, me agrada que logré ese objetivo. Otro ejemplo es, por ejemplo, es cuando un niño se frustra, cuando falla. De estos niños que se esfuerzan en el aula de clase o esta persona joven o adulta, pero falla. Y de una vez, esta persona se frustra, se enoja, llora, grita, va y se sienta, hace muecas en el caso de los niños. Aquí también el corazón está hablando. ¿Por qué? Porque pasa nuevamente como lo que sucede con el maestro. Se activa o pierde el equilibrio esa parte emocional. Por tanto, se bloquea. Mientras que con el docente motivador, ¿qué pasa? Como no se bloquea este sistema, lo que es la atención, lo que es la memoria, se fortalece y aumenta. ¿Qué nos invita la neurociencia en función de este cerebro cardíaco? Que debemos aprender a respirar,
y nos contempla que aprendamos las técnicas de respiración diafragmática, que hagamos entrenamiento en biofeedback para mejorar esa regulación. Esto para un contexto académico. ¿Listo? Antes de irme con el contexto deportivo, quiero mostrarles un video de una profesional en neurociencias para que nos apoyemos de este bonito ejercicio en lo cual pues se han actualizado también estos nuevos cerebros que no son tan nuevos. ¿Listo? Por favor, compañeros, ahorita con esto apagado. Les estoy enviando el enlace. Permítanme, me organizo bien el video y ya se los proyecto. Por favor, me confirman si logran visualizar en pantalla el video. Buenas tardes para los compañeros que están ingresando. Permítame acá antes de proyectar, miro el chat. Ah, gracias, Francis. De ecología emocional. Ayer estábamos haciendo los ejercicios de ecología emocional. Listo, ahorita que estamos mirando el cerebro cardíaco, vamos a mirar cómo podemos aplicar. Listo, compañeros. ¿Qué tal, compañeros? Muy interesante, ¿cierto? Y todavía siguen avances estas investigaciones para poder comprender más lo complejo que termina siendo la conducta humana. Y acá nuevamente pues la pregunta, ¿será que entonces eh, qué prevalece más en nosotros? ¿Lo racional o lo emocional? ¿O los dos trabajan en conjunto? ¿Listo? Entonces acá, el corazón silencia al cerebro, totalmente. Creo que el emocional, no. Los dos funcionan en conjunto. Cuando no hay un equilibrio, es donde vemos esas alteraciones. ¿Por qué? Porque no hay regulación. ¿Listo? Bueno, compañeros, es aquí donde vamos a hacer ahora lo que contempla en un contexto deportivo, en esas situaciones donde ese cerebro cardíaco pues está presente. ¿Qué pasa? Por ejemplo, ¿qué sucede, qué le sucede a un atleta antes de una competencia? Hasta el entrenador, yo creo que también pasa por lo mismo. Los famosos nervios, se siente ansioso, preocupado, ¿qué va a pasar, cierto? En la competencia. Puede que le dé inseguridad, sentir miedo, ¿qué tal que la embarre y pierda, cierto? Y eso lo puede paralizar. Entonces, esa preocupación hacia esa situación que se está presentando y se presenta a futuro, pues implica que este cerebro cardíaco empiece esas palpitaciones. Hay un bloqueo mental y una necesidad de qué. ¿Qué necesita en ese momento el atleta? En ese momento de preocupación y angustia. Y puede que el cerebro racional le diga, oye, cálmate, pero ¿cómo hace para calmarse si ya tiene el ritmo cardíaco acelerado? Está sudando.
necesita relajarse, respirar. Y es por eso que en ese cerebro cardíaco hablamos de esa necesidad de regulación emocional a través de las técnicas. ¿Listo? Tenemos otro caso de un jugador que se motiva con apoyo del público. Y dice uno, pero ¿cómo hago para enseñar a este atleta de que no sienta presión por el público? Porque hay atletas que simplemente ver el escenario lleno o de pronto vacío le genera también esa preocupación, ¿cierto? Pero en la mayoría de casos casi siempre va a encontrar un auditorio lleno de personas, ese público, y personas que pueden que un grupo lo esté animando, pero personas que también estén animando ¿a qué? A otro deportista. Es ahí donde el corazón se activa. ¿Por qué? Por la dopamina y las endorfinas que potencian el rendimiento. No solamente la charla psicológica, sino también aprender esa regulación a través de eso, porque se bloquea. Recuerde que el emocional bloquea el cerebro racional. Yo le puedo estar hablando al jugador y el jugador está ahí aterrado, aterrorizado. ¿Listo? Y lo mismo sucede en un contexto académico. Tenemos otro ejemplo de un deportista que se rinde por miedo al fracaso. Definitivamente, en los entrenamientos lo hacía súper bien, las estrategias, la táctica, pero ese miedo al fracaso lo paraliza en un momento en el cual pues tiene que mostrar todas esas habilidades que ha venido trabajando con su entrenador. Aquí nuevamente el cerebro emocional, la amígdala con el corazón, lo que nos explicaba la doctora en el video. ¿Qué pasa con esto? Aquí esta sensación, este impulso que se da a través del movimiento cardíaco hace que se paralice. ¿Listo? Entonces, acá es muy importante trabajar las técnicas de coherencia cardíaca. ¿Cuáles son esas técnicas? El mindfulness y la visualización emocional. Es aquí donde hay que enseñar desde etapas muy tempranas lo que es la atención plena, total, y se deja ganar por el miedo. ¿Claro estos aspectos, compañeros? Pregunto yo, ¿qué pasa entonces con la inteligencia emocional en estos casos? ¿Qué pasaría? Respiración diafragmática. Todos estos aspectos suceden hasta el deportista más experto. Todos pasan por este tipo de situaciones, sobre todo cuando las condiciones no están tan a favor. Puede perder esa regulación emocional y alterar y bloquear la racionalidad. ¿Listo? ¿Qué pasa con la inteligencia emocional? ¿Será que la inteligencia emocional en estos aspectos sí sería aplicable? Pregunto yo, ¿qué entienden ustedes por inteligencia emocional?
Pero si ya está bloqueado el cerebro, ¿cómo va a controlar las emociones? Si ya nos bloqueó el prefrontal, ¿cómo lo harían? Explíquenme ustedes. Y sucede mucho en depresión. En depresión, ¿cómo hago? Si ya tengo bloqueado lo racional, el prefrontal se me ha bloqueado. ¿Cómo se aplicaría entonces ahí la inteligencia emocional? Mire, por eso en la actualidad se están debatiendo muchas propuestas teóricas anteriores, porque las propuestas anteriores nos hablaban solamente del cerebro racional, no de ese cerebro cardíaco. ¿Listo? ¿Qué pasa? Que en la inteligencia emocional que se trabaja es por competencias. ¿Qué significa esto? Que la persona tiene que tener una competencia en lo que es la autoconciencia emocional. Ya tiene que saber la autorregulación, tiene que conocer qué es la motivación, la empatía y las habilidades sociales. Pero cuando a las personas se les dificulta, ¿cuál sería entonces la alternativa? Porque solamente se está trabajando con adaptabilidad y no todas las personas, dependiendo de sus situaciones de vida, logran esa adaptabilidad. ¿Qué pasa entonces con las personas que viven en contextos altamente violentos y han normalizado la violencia? Entonces, es aquí donde queda ese vacío en lo que tiene que ver la inteligencia emocional. ¿Por qué? Porque tendríamos que trabajar muy fuertemente en poder enseñarle a la persona, en este caso, todas estas habilidades. ¿Listo? ¿Para qué? Para que pueda realmente hacer una autorregulación de esas emociones intensas. ¿Listo? Y pueda hablar de poder sentir con ese corazón. Mientras que con la ecología emocional se trabaja con qué? Con la energía vital. En ecología emocional se basa en esa idea, que las gestiones no son simplemente adaptativas, sino que son esa energía también que nos mueven, por eso nos permiten conocimiento y que nosotros conectamos a través de ese emocional, para así lograr lo que es el aprendizaje y la adaptabilidad. Cuando nosotros conocemos esa energía vital que nos mueve a través de las emociones, podemos lograr lo que es el equilibrio emocional personal. Podemos establecer relaciones armoniosas, no simplemente adaptativas. Pero nos habla de un término emocional, en ecología emocional, muy bonito, que es ¿qué? Sostenibilidad. ¿Cómo logramos la sostenibilidad emocional en cualquier entorno? Acá en esta relación con el cerebro cardíaco nos dice que el corazón es un emisor y receptor de esa energía, mientras que la inteligencia emocional solamente nos habla de qué, del prefrontal. Recuerden, y cuando nuestro prefrontal está alterado, entonces nos dice, y acá hay investigaciones del Heart Institute, donde han hecho estudios en el campo electromagnético, donde el corazón influye en quienes nos rodea. ¿Qué pasa con esto? Que dentro de esa gestión de emociones, cuando se hace constructiva y respetuosa, ayuda a mantener ese entorno emocional saludable.
sea en un aula de clases, sea en un lugar de trabajo, sea en un espacio terapéutico o en un espacio deportivo. ¿Qué nos dice también eso? Que debemos también ser conscientes de que existe una contaminación emocional. Por eso en inteligencia emocional nos enseñaron que las emociones eran negativas y positivas. Pero en ecología emocional nos enseñan que las emociones simplemente son necesarias, que hay que vivirlas, que hay que sentirlas, que hay que reconocerlas, pero para eso, para cuando ya las reconozco, las siento, puedo gestionarlas. Cuando existe la contaminación emocional, sea porque estamos en ambientes hostiles, violentos, existe temores en función al miedo y este se vuelve crónico, pues esto afecta ¿qué? Nuestra salud cardíaca, el famoso estrés, esa respuesta que tenemos nosotros también biológica natural en lo que contempla que aspectos de alta demanda y amenazantes, donde el cuerpo reacciona. Vamos a darles el video del estrés para que comprendamos un poquitico más esto. ¿Sí? Porque muchas veces hay personas que dicen es que voy a hacerle la técnica de la zanahoria y el garrote. ¿Conocen esa técnica? Que es para domar burros, acá en mi tierra, ¿no? Esa técnica para domar burritos, bueyes, cogen y le dan zanahoria al animalito para que camine, se la quitan y después le dan con un garrote y el pobre animalito queda confundido. ¿Listo? Entonces, esas técnicas que nos enseñaron muchas veces que solamente mira, es que tienes que aplicar esto para que tú puedas autorregularte. Cuenta hasta 100, perdón, hasta 10. Y la persona cuenta hasta 10 y como que más enoja y dice, bueno, pero eso no, a mí no se me da. Ya llegué a 100 y sigo igual de enojada. Creo que me enojé más. ¿Listo? Entonces es aquí donde también debemos, y en ecología emocional reconocemos que existe una contaminación emocional que afecta nuestra salud cardíaca y mental. Por eso, cuando no reconocemos la contaminación emocional, pues no podemos trabajar con coherencia emocional. ¿Para qué? Para poder restaurar ese equilibrio. Voy a ponerles de una vez el video del estrés para que veamos por qué estas respuestas se dan también emocionales en función del estrés como una respuesta biológica natural y necesaria en todos los seres humanos. Por favor, me confirman ahorita si logran visualizar el video. Listo, listo, compañeros. Entonces es muy importante que nos quede claro el estrés en función de también como una respuesta fisiológica natural de nuestro cuerpo ante situaciones que nos generan alta demanda o percibimos como amenazantes. ¿Listo? ¿Por qué es importante entender el estrés? Porque todo el tiempo vamos a estar en la mayoría de nuestras actividades de vida diaria, se nos van a presentar situaciones de alta demanda. Y el estrés, desafortunadamente, socialmente lo han vendido como una enfermedad. Entonces debemos aprender a diferenciar de ese estrés agudo, que es un eustrés, que es un eustrés sano, que es necesario, importante para estar activos, y ese distrés, que es un estrés crónico, y es ahí donde realmente vamos a ver los aspectos que alteran esta bioquímica, alteran algunos sistemas y nos hacen pues enfermar. Sí, Gisela, totalmente. Entonces, en función de esto, recordemos que el estrés es una respuesta psicofisiológica, natural de nuestro organismo. ¿Ante qué? Ante situaciones de alta demanda que percibimos amenazantes o desbordantes. Clínicamente, ¿qué se estudia en el estrés? Se evalúa la intensidad, la duración y la funcionalidad. Cuando el estrés es agudo por un evento puntual, por ejemplo, que en este momento los voy a evaluar, compañeros.
Necesito entonces que yo al azar voy a nombrar alguno y al que yo nombre pues tiene que hablarme de los aspectos que yo le pregunte de lo que hemos desarrollado estos días. O alguien voluntariamente levanta la manito y me ayuda con esa evaluación. ¿Alguien presente? Total silencio. ¿Sí están presentes por ahí? Entonces yo ahí, a través de mi conducta verbal, los puse ante una situación de alta demanda. Bueno, menos mal ninguno se salió de la sala. Pero entonces si yo llegara y escogiera de pronto uno al azar, de pronto uno dirá, me escribirá, profe, qué pena, no tengo cámara, profe, creo que tengo intermitente el internet, no le escuché. Otro dirá, uy, esta señora, ¿qué le pasó el día de hoy? Veníamos como tan contentos. Entonces acá, cuando es así puntual, eventual como en este momento, es un estrés agudo. ¿Por qué? Porque pues realmente es una reacción rápida en el cual ustedes se regulan y dicen, bueno, ¿dónde tengo el material? Yo que me voy a certificar, voy a mirar los apuntes en caso tal de que la profe pregunte, pues voy a estar atento. Los pusieron, esta situación los puso en alerta y funcionando perfectamente. También, Nicanor, ver un partido Colombia versus Brasil. Acá nos mordemos las uñas. Entonces, acá. Pero cuando se vuelve crónico es porque se vuelve sostenido en el tiempo. Cuando se vuelve sostenido en el tiempo, lo relacionamos con trastornos del estado de ánimo, somatizaciones y el burnout, que se puede dar en cualquier contexto. El distrés, que es ese estrés negativo, ese estrés crónico, nos desborda. ¿Por qué? Porque esta capacidad de respuesta a nivel orgánico mantiene activa todo el tiempo. ¿Esto qué quiere decir? Que esa segregación de sustancias y esa activación pues no tiene equilibrio y por tanto nuestro cuerpo siempre va a estar en esa función de alerta, de huida. ¿Qué pasa a nivel más específico en lo que contempla el emocional y lo que contempla lo racional? Todo el tiempo vamos a percibir las situaciones de vida como amenazantes y dañinas, y esto pues nos va a afectar tanto físicamente como mentalmente. ¿Qué causa el distrés? Insomnio, irritabilidad, fatiga, dificultades cognitivas porque no nos podemos concentrar, no podemos organizar la información y en la toma de decisiones pues también se va a ver alterada. Y esto también se ven en síntomas somáticos. ¿Qué pasa con el estrés positivo? Ese eustrés. Este, en cambio, nos motiva porque nos moviliza, favorece el rendimiento, se percibe como esta situación desafiante, se ve el desafío como un reto. Por tanto, nos moviliza. Este eustrés estimula la concentración, la creatividad y la respuesta adaptativa. Por eso es funcional y es transitorio. Claro acá con el estrés, compañeros, en función de por qué todo en nuestro organismo es una función dinámica, integral. Claro acá, perfecto. Aprenderlo a gestionar. Controlar es muy difícil porque pues siempre se da por factores externos, también por factores internos, pero muchas veces hay situaciones externas que no podemos controlar, pero sí podemos gestionar. Entonces, hay ejercicios prácticos en función de la activación de ese cerebro cardíaco, en función de ese cerebro craneal y también estos aspectos de regulación en esa activación de respuesta orgánica del estrés.
Entonces, hay un ejercicio que se llama respiración de coherencia cardíaca. ¿Lo conocen? ¿No? Entonces, vamos a conocerlo. ¿Listo? Porque eso se debe practicar no solamente para los estudiantes, no solamente para el atleta. Ese tipo de ejercicios, actividades, debemos aplicarlos nosotros en nuestra propia vida diaria. Entonces, el objetivo es regular el ritmo cardíaco y calmar ese sistema nervioso simpático. ¿Listo? El primer paso. Entonces, vamos a adoptar una postura. En este caso, nosotros estamos sentados, ¿cierto? La mayoría, los que están sentados. Entonces, por ejemplo, si yo estoy así agachada, entonces voy a adoptar una postura recta. ¿Listo? La que me tocó cambiar, estaba hasta mal sentada yo. ¡Qué horror! Entonces, vamos a adoptar una postura recta, ¿cierto? Ahí sentaditos, acomodaditos. La espalda recta y los pies los vamos a poner firmes sobre el suelo, porque yo sé que muchas veces cuando nos sentamos, estiramos esas piernas, las abrimos, empezamos a mover los pies, entonces vamos a adoptar que los pies queden firmes sobre el suelo. Vamos a poner una mano en el pecho. ¿Qué mano vamos a poner en el pecho? La mano dominante de ustedes. Si es la derecha, entonces van a poner la derecha en el pecho. Si es la izquierda, pues van a poner la izquierda en el pecho. No necesariamente donde se encuentra el corazón, sino en el pecho. ¿Listo? Sería así. La mano dominante. Perfecto. ¿Vamos ahí bien, compañeros? Por ahí Estela está activa. Los demás compañeros, ¿vamos bien? Listo. Vamos a inhalar lentamente por la nariz, pero esa inhalación la vamos a hacer como si tuviéramos, por ejemplo, la pantalla de nuestros computadores y las pantallas de nuestras PC, son rectangulares, no son tan cuadradas. Hay algunos que son cuadrados, pero si es rectangular, ubíquese por el espacio que tiene la pantalla. Cuando vayamos a inhalar, vamos a subir. ¿Listo? Entonces vamos a inhalar y vamos a respirar, en este caso, por la nariz. Lo vamos a hacer lentamente. O sea, vamos a contar mentalmente 5 segundos y nos vamos ubicando como si estuviéramos subiendo la línea de la pantalla del computador. Y contamos hasta 5. Cuando lleguemos ahí a 5, vamos a sostener 3 segundos, como si fuera esta parte de acá de la pantalla. Y vamos a exhalar como si estuviéramos bajando en la pantalla contando 5 segundos. ¿Queda clara la instrucción? Eso lo vamos a repetir por 3 minutos continuos. ¿Listo? Perdón. 5, 5 y 5. ¿Listo? Para que quede más sostenido. Entonces inhalamos. 1, 2, 3, 4, 5. Sostenemos. 1, 2, 3, 4, 5. Y exhalamos lentamente. 1, 2, 3, 4, 5. Después de haber hecho la repetición, ¿qué vamos a hacer? Vamos a visualizar que ese aire que está entrando por nuestras fosas nasales llega a todas partes de nuestro cuerpo. Recuerden que como tenemos la mano en el pecho, entonces ese aire también llega a nuestro sistema circulatorio, viaja por todo nuestro cuerpo y llega a nuestro corazón. Cuando llega a nuestro corazón, también va a salir, pero va a salir como una luz cálida. ¿Listo? Y esto se lo van a repetir cada vez que van a hacer el ejercicio de inhalar, sostener y exhalar. Nuevamente, nos vamos a visualizar
El aire está entrando por mis fosas nasales. Recorre por todo mi cuerpo a través de ese sistema circulatorio. Llega a mi corazón. Nuevamente sale, pero como una luz cálida. ¿Listo? Para los compañeros que están en el ejercicio y ya están próximos a terminarlo, muy lentamente, ¿qué pueden hacer? Nos vamos a ir preguntando, ¿cómo se siente mi cuerpo en este momento? ¿Más tranquilo? ¿Menos agitado? Y pueden finalizar con el ejercicio de respiración de coherencia cardíaca. Listo. Este ejercicio de coherencia cardíaca, ustedes lo pueden utilizar antes de una presentación, de un examen, cuando van a iniciar una actividad académica, cuando van a iniciar simplemente su día. En el caso de que de pronto pues sus actividades sean directamente en el hogar. En el caso deportivo, pues lo pueden utilizar también igual. El atleta, cuando se levanta de su cama, antes de ir a la ducha, en el momento en que el entrenador va a empezar un ejercicio en función de lo que es el entrenamiento, antes de una competencia, o cuando ustedes sientan que están en una situación en la cual ustedes sienten que ese corazón se les acelera. ¿Por qué? Porque nos oxigena, porque la bioquímica también está ya activada y necesitamos ayudar a nuestro cuerpo a que se regule. Ahí hacemos ese ejercicio en el cual este cerebro cardíaco se relaciona con este periférico para sentir esa sensación de calma, de tranquilidad. ¿Listo? Claro el ejercicio. Ese se los voy a anexar en la cartilla para que tengan ahí el material. Es sencillo y rápido, ¿sí? Sobre todo para las personas que todavía no están acostumbradas a la visualización consciente, pues es muy importante que empiecen progresivamente, porque pues como no somos conscientes de nuestra respiración en la mayoría del tiempo, pues es importante que poco a poco se le vaya enseñando los pasos para que la persona pues no vea esto como, uy, esta señora me va a poner ahí a respirar y yo con el afán que tengo y la preocupación que tengo con el pago de los servicios, el trabajo, ¿sí? No, entonces se va haciendo progresivamente para que la persona realmente pueda adoptar el ejercicio desde lo funcional. ¿Listo? Hacemos otro ejercicio de cerebro cardíaco. Listo. Entonces, tenemos un ejercicio que se llama visualización de conexión emocional positiva. Así se llama. Pero si ustedes le quieren poner un nombre más práctico, más llamativo, más creativo, lo pueden hacer. Como trabajamos con personas que de pronto tienen alta carga mental, la orientación es que se ponga un nombre llamativo y que la misma persona haga parte de la construcción de ese nombre práctico. ¿Listo? ¿Cuál es el objetivo de esa visualización de conexión emocional positiva? Activar la motivación, la gratitud y el empoderamiento emocional.
El ejercicio se llama visualización de conexión emocional positiva. ¿Listo? ¿Qué vamos a hacer? Entonces, lo primero es que debemos cerrar los ojos y nuevamente poner una mano en el pecho, preferiblemente la mano dominante. Si es la izquierda, si es la derecha, la derecha. Posteriormente, ¿qué hacemos? Vamos a evocar un recuerdo, pero un recuerdo emocional. ¿De qué emoción? Vamos a acordarnos de un momento en el cual cada uno de ustedes se sintieron apoyados, inspirados o felices. Ese momento que ustedes van a recordar en el cual se sintieron apoyados, inspirados o felices, lo van a asociar con una persona. ¿Qué persona? Puede ser un maestro, un entrenador, un amigo o un familiar. Ya cuando ese recuerdo lo tengan, ese recuerdo nuevamente, donde ustedes se han sentido apoyados, inspirados o felices, con ese maestro, con ese entrenador, con ese amigo, con ese familiar, vamos a revivir ese momento, como si estuviesen ustedes en este momento viviéndolo, como si estuviera ocurriendo ahora. Y se van a responder mentalmente. Recuerden que ese momento lo estamos viviendo ahora. ¿Qué ven? ¿Qué sienten? Ahora, nuevamente, vamos a respirar. Vamos a inhalar por la nariz. Vamos a contar 1, 2, 3, mientras que ese aire entra por nuestra nariz. Lo sostenemos. 1, 2, 3. Seguimos sosteniéndolo. Y nuevamente lo exhalamos lentamente. 1, 2, 3. Y nuevamente pensamos en eso que estamos viendo en ese momento que está ocurriendo ahora, donde nos estamos sintiendo apoyados, inspirados y felices. Me voy a repetir esta palabra, fuerza, para esa emoción que estoy sintiendo, que puede ser felicidad, gusto, goce y calma, para anclar esa emoción que estoy viviendo. Nuevamente, vamos a respirar, vamos a inhalar lentamente. 1, 2, 3, 4, 5. Sostenemos. 1, 2, 3, 4, 5. Y vamos a exhalar lentamente. 1, 2, 3, 4, 5. Y lentamente vamos abriendo los ojos. Pregunto yo, ¿lograron evocar un recuerdo bonito con una persona significativa en sus vidas? No interesa que esa persona sean ustedes mismos, si les llegó a pasar que solamente estaban ustedes. Listo. Si les sucede que solamente pudieron visualizarse en a ustedes mismos, excelente. Pero ahí también hay una invitación que debemos que empezar a construir y cultivar momentos agradables y bonitos con un otro. ¿Por qué? Porque no solamente es que otra persona cumpla un rol con nosotros, como docente, como padre, como hermano, como hijo, sino nosotros también cumplimos un rol con esa otra persona.
Eso es lo que nos permite también ese cerebro cardíaco, emocional, conectarnos. No solamente esperar que alguien llegue, sino que nosotros hacer el ejercicio, llegar y conectar. ¿Listo, compañeros? ¿Cómo les pareció el ejercicio? Este también sirve para iniciar una clase, para iniciar el día. Cuando tenemos situaciones desafiantes o nos toca hacer algo, digamos, un trabajo, me toca hacer un ejercicio de lectura o algo, háganlo. Preparen el cuerpo antes de una actividad y que eso se vuelva una rutina. No esperen estar en un momento desbordante para utilizar la técnica. Acostumbren y eduquen a su cuerpo y a su mente, en este caso que estamos haciendo el ejercicio cardíaco y craneal, para que esté preparado todo el tiempo. Y uno sonríe solamente al recordar algo lindo, total. Y eso queda todo el tiempo. Si ustedes anclan las dos palabras que les dije, que fue fuerza y calma, esas palabras automáticamente cuando llegan solitas, refuerza nuevamente el recuerdo y van a sonreír. Pero esto se logra a partir de la repetición y la repetición. ¿Listo? ¿Cómo van a anclar esa palabra fuerza y calma con las emociones? ¿Cuáles son las emociones? Felicidad, gusto, disfrute, alegría, satisfacción. Y con eso apoyan también a este cerebro craneal, en lo que tiene que ver el prefrontal, a darles resignificado a las vivencias. ¿Listo? En el caso del deporte, ustedes lo pueden utilizar para que el deportista, en este caso, empiece a hacer ejercicios de autoconfianza. Ayuda mucho. Y para lo que es la recuperación emocional después de los errores. Porque cuando uno se equivoca, uno queda así como todo. Entonces, queda uno como todo achicopalado, dicen por acá. ¿Listo? Listo. En la cartilla les voy a poner 3 ejercicios. Estos dos y un tercero, para que puedan trabajar también por grupo, a través de preguntas guiadas. ¿Listo? Listo. ¿Dudas, inquietudes hasta el momento con este cerebro cardíaco? Para ir con el cerebro entérico. Sí, Francisco. Si uno logra estas técnicas, volverlas un hábito, recuerdan que ayer trabajamos lo que era un hábito y cómo se logra. 66 días que debemos trabajar con ese inicio, ese intermedio y esa consolidación, sería genial. ¿Por qué? Porque pues ya tenemos un recurso. Ya no nos toca ir a mirar el libro y la cartilla, sino que realmente se nos volvió parte de nuestra rutina diaria como hábito. Listo. Ahora nos vamos con lo que es el cerebro entérico. ¿Qué pasa con el cerebro entérico en función de las características de neurociencia y las investigaciones? Nos habla de ese cerebro instintivo, de ese cerebro intestinal. Bueno, pero ¿cómo así que el intestino también es un cerebro? También es un cerebro. Hay una función con el cerebro entérico y con la función intestinal que nos dice que en nuestro tracto digestivo hay más de 100 millones de neuronas. O sea, ya la ciencia logró investigar y poder aclarar
que existen más de 100 millones de neuronas en nuestro sistema, en nuestro tracto digestivo. ¿Qué nos permite esa cantidad de neuronas en nuestro tracto digestivo? Acá hay algo que se llama el eje intestino-cerebro. Ese eje intestino-cerebro regula lo que es la digestión, el estado de ánimo y la inmunidad. Por eso, cuando hemos pasado en situaciones donde el estrés ha sido prolongado o situaciones donde nos hemos sentido muy tristes y abatidos, nos enfermamos, porque el sistema inmune pues cumple su función. Sí, señor. Gracias, Gustavo. Acá en este cerebro entérico se produce el 90% de la serotonina del cuerpo, que es lo que nos escribió acá Gustavo. ¿Listo? Con el eje. ¿Qué pasa con esto? Que según lo que nos dice la neurociencia, este cerebro es el preparador físico. ¿Recuerdan el primero, que es el ejecutivo? El director ejecutivo, el segundo que es el director técnico, pues este cerebro vendría siendo el preparador físico y nutricional. ¿Qué pasa con esto? Este cerebro nos permite detectar las señales de hambre, de energía y del estado de ánimo desde lo visceral. Por eso cuando nos gusta a alguien y uno dice, uy, las cosquillitas en el estómago, ahí estamos detectando información a través de nuestras vísceras, que me dio miedo y me dieron ganas de ir al baño y en situaciones de alta amenaza me puedo orinar. Ahí está nuestro cerebro entérico funcionando. ¿Listo? Que cuando tengo que hacer una actividad y no la he entregado, y me da esa sensación de hambre todo el tiempo, de picar, pero no de comida de vegetales, sino de irme a comer el dulcecito, el postre, y uno dice, wow, ese es nuestro cerebro entérico trabajando, ¿sí? ¿Por qué? Porque pues envía información. Más de 100 millones de neuronas, más de 100 millones de neuronas, muchas. Ahí, esa es la fuente principal de serotonina. No está en el cerebro, está en el cerebro entérico. ¿Listo? Acá. ¿Qué pasa también con este cerebro entérico? En este cerebro entérico vemos que como se conecta con el sistema inmunológico, recuerdan la respuesta al estrés y el estado de ánimo, pues todo el tiempo va a estar regulando nuestra digestión. En un contexto académico, un estudiante que no desayuna antes de ir al colegio o en la presentación de un examen, o un paciente que nos llega a consulta y no ha comido bien durante el día y durante varios días. Cuando nuestra atleta hace una dieta de pronto muy estricta y no ha comido bien, ¿qué pasa con este cerebro entérico? Pues hay un bajo nivel de glucosa. Cuando hay un bajo nivel de glucosa, hay menor atención, hay fatiga mental y activa la ansiedad. Listo, por eso es muy importante preguntarle a la persona, ¿comiste bien? ¿Dormiste bien? ¿Por qué? Porque si la persona no ha logrado estas conductas, pues significa que va a estar comprometida su mente y su estado de ánimo. Tenemos acá un niño con colon irritable, pero específicamente en la época de exámenes. Y yo creo que de pronto a muchos nos pasó. Que uno dice, uy, se me inflamó el estómago, esa entradera al baño, Dios mío, ¿qué voy a hacer con esto? Sucede. Aquí específicamente el eje intestino-cerebro afecta. ¿Por qué? Por la respuesta al estrés.
y se da. ¿Listo? Entonces hay que tener cuidado también con esto porque pues esto puede generar daño. Tenemos también la alimentación chatarra. Esa alimentación tan rica con esas papitas y todos esos fritos que nos venden y que ya vienen con la información nutricional y están en negro y dicen exceso de sodio, exceso de grasas saturadas, pero uno se las compra y se las coma y uno dice tan ricas. Se me olvida ahí la etiqueta nutricional. Esta compensación en lo que es la comida chatarra nos habla de que hay una pobre microbiota. La microbiota son todas las bacterias que tiene nuestro intestino y que sirven para protegerlo, pero también para activar toda esta bioquímica en función de nuestro cerebro entérico. Yendo a la enfermería. ¿Qué pasa esto? Esta compensación de alimentación chatarra asociada a la baja microbiota se asocia con depresión leve y bajo rendimiento cognitivo. Entonces, cuando ustedes estén estudiando y sientan ese agotamiento y esas ganas de comer papitas y esto que compensa es porque su cerebro entérico les está diciendo que hay bajo rendimiento cognitivo, pero realmente la compensación no es la comida chatarra, sino tener un alimento nutritivo. ¿Para qué? Para que eso se active. Entonces uno muchas veces tiene de merienda para ese tipo de situaciones queso, para los que no son intolerantes a la lactosa, yogur, porque tiene microbiota. O uno compra alimentos que digan que tiene microbiota, que son los famosos probióticos, que dicen probióticos. ¿Listo? Acá. En estos contextos académicos debemos trabajar en lo que es la educación en hábitos alimenticios, más el registro de relación alimentación con el estado de ánimo. Entonces, los docentes salen estos niños al descanso y llegan, Dios mío, inquietos, pero parece que no, en el descanso como que no realmente quemaran esa energía. No, la queman, pero como se llenan de tanta comida chatarra, pues quedan súper hiperactivados. Entonces, hasta cuando no se cambien estas rutinas nutricionales, pues va a ser desgastante la jornada después del recreo. ¿Listo? En un contexto deportivo, entonces tenemos un atleta con diarrea. Precisamente le dio daño de estómago antes de la competencia. Y el entrenador, Dios mío, pero ¿qué le pasó? Ahora, ¿quién sabe qué comió antes de venirse para acá? ¿Sí? Si se descarta que fue algún alimento que le dio el daño de estómago, pues ahí tenemos dificultades. Pero si no, ahí el sistema entérico está reaccionando a ese estrés emocional. Entonces, hay que trabajar técnicas en función de este eje eh, intestino-cerebro para que esto pues no suceda, porque pues aparte de que es tan incómodo, pues puede suceder un accidente. La mala nutrición previa a la competencia. Cuando realmente el deportista, y aquí hablamos de cualquiera, cualquier persona que haga deporte, no tiene un esquema nutricional adecuado para sus características físicas y lo que va a realizar en ese deporte, independientemente que sea en un deporte, si hace cualquier tipo de actividad física en el gimnasio, si no tiene ese cuadro nutricional acorde a su perfil, pues le va a generar fatiga muscular, disminución de enfoque y la toma de decisiones también se ve afectada.
Por eso muchas personas abandonan hacer el ejercicio, porque dicen, no, pues a mí me dicen que el ejercicio es vida y yo salgo es muerto. Salgo, mejor dicho, ni con ganas de volverme a mover. 3 días ahí en cama, recuperando lo que dicen 2 horas, en 3 horas. ¿Qué pasó ahí? Entonces, ahí tenemos que, los que se mueven en el tema del deporte, también trabajar en esos esquemas nutricionales. ¿Para qué? Para que, pues, en función del deporte, pues estas características no se vean tan marcadas. No, el Pediasure no, ni siquiera para una persona que ha estado hospitalizada. Porque es una ayuda nutricional, pero no suple con todos los nutrientes que necesita la persona. Es como las vitaminas, es una ayuda, pero no cumple con la cantidad de vitaminas que se generan con la regulación de otros alimentos. Tenemos otro, el uso de probióticos. En el contexto deportivo y en el contexto académico hay que utilizarlo. ¿Por qué? Porque el uso de probióticos optimiza las funciones cognitivas y emocionales en el entrenamiento y en un aula de clases. Entonces, ¿qué se necesita? Que hagan el diplomado de psiconutrición que dicta la SIL, que es muy bueno. ¿Qué necesitan? Intervenciones sobre la microbiota y educación en alimentación funcional. Entonces, hagan el diplomado que tenemos en la SIL de psiconutrición. Acá hago de una de la cuña. De verdad es muy bueno. Para los que lo han hecho, yo sé que les ha ido muy bien con el diplomado, con el profe Jorge. ¿Listo? ¿Claro hasta acá, compañeros? ¿Sí? Voy a poner un video de apoyo con la doctora española, que es una de las neurocientíficas actuales, que nos habla pues también de ese eje intestino-cerebro. Entonces, por favor, permítame, organizo el video. Listo, compañeros, por favor, me confirman si logran visualizar y escuchar de manera efectiva el video. Bueno, ¿qué tal, compañeros? ¿Cómo les pareció? Para los que no conocían estos nuevos descubrimientos, que no eran como tan nuevos, pero que ahorita la ciencia ya los puede consolidar a través de las investigaciones. ¿Listo? ¿Dudas, inquietudes hasta el momento, compañeros? Acá está el link. Listo, perfecto. No había encendido mi cámara. Listo, compañeros. Son en este momento las 4:11 acá en el territorio colombiano. Me voy a permitir pues facilitar el espacio del descanso. Entonces, compañeros, regresamos en 20 minutos. Ya llevamos harta actividad neuronal acá en función de todos estos aspectos. Entonces, para que nutran ese cerebro entérico y regresen conectados emocionalmente, cranealmente y cardíacamente. También para que se muevan y regulen. Una pregunta, ¿el sentido vestibular y el propioceptivo son el mismo? Están conectados, pero el propioceptivo tiene una independencia con unas características específicas, pero los dos están conectados, Francisco. ¿Listo? En la información que regulan.
dentro de las características mismas. Que casi uno no lo habla porque pues se puede confundir las personas, pero sí es muy importante pues también trabajarlo. ¿Listo? ¿Por qué? Porque pues en la parte del vestibular pues hablamos más de lo que tiene que ver con el oído interno. ¿Listo? Y es más que todo que orientado a las funciones también del cerebro, el control motor. Mientras que el propioceptivo, para que no se nos vayan a confundir, el vestibular con el oído. Y el propioceptivo tiene que ver con la información de los músculos, tendones y articulaciones. Eso lo manejan muy bien los entrenadores deportivos. ¿Listo? Y es importante, por ejemplo, en el caso de la estimulación motriz gruesa y fina, enseñar realmente y dedicar el tiempo a la estimulación en estos dos aspectos. ¿Por qué? Porque hay niños en la actualidad que tienen que mirar la parte del cuerpo para poderla ubicar. No tienen bien desarrollado la propiocepción. ¿Listo? Entonces acá. Y para los ejercicios de relajación, todo lo que tenga que ver con relajación, relajación consciente, mindfulness, pues es importante también trabajar en función de la propiocepción para todo lo que tiene que ver con la coordinación en los aspectos de postura, porque no es lo mismo uno respirar a torcido, uno se sienta hasta mal, cansado, y también para regular el sueño, como es la posición en el momento del sueño. ¿Listo? Hay algo, y ustedes ya que me hicieron recordar, cuando el niño aprende pinza trípode para poder agarrar, utilizar el lápiz, el color, cuando el niño presiona mucho el lápiz, podemos hablar de una hipersensibilidad y eso le va a traer dificultades para poder escribir en los movimientos que tiene que hacer en la forma de las grafías, las curvas, los círculos, lo que sube, lo que baja. Por eso es importante enseñar, porque primero pues nosotros agarramos y posteriormente vamos desarrollando esa motricidad fina. Y eso lo aprendemos a través del sentido propioceptivo. ¿Claro ahí, compañeros? ¿Dudas, inquietudes hasta el momento para poder entonces salir al descanso? Después del descanso, entonces vamos a ver los ejercicios que se pueden hacer desde el cerebro entérico. ¿Ustedes saben cuáles son los deportes que más utilizan el sentido de la propiocepción? La gimnasia, las artes marciales, por eso muchas veces uno en terapia, sobre todo en los casos de déficit atencional, de TEA, uno promueve que los niños hagan este tipo de deporte, gimnasia, artes marciales. Y para pues los que no tienen tanta dificultad, el patinaje, sobre todo el patinaje artístico. ¿Por qué? Porque está en función del movimiento y de la ubicación del cuerpo en el espacio. Ahí, listo. Entonces, compañeros, regresaríamos
al minuto 37. ¿Listo? Regresamos en 20 minutos. Bueno, compañeros y participantes, espero que ya estemos atentos para continuar con el ejercicio de facilitación pedagógica. Siento que el tiempo está pasando súper rápido. Por favor, me confirman si ya están acá conectados. Listo, muchas gracias, Luz Estela, Andrea, Mercedes. Listo. Evita, Oscar, perfecto. Entonces voy a socializarle a los compañeros lo que son los ejercicios para activar ese eje intestino-cerebro en lo que es el cerebro entérico. Entonces, hay un ejercicio que se llama bitácora de alimentación y estado de ánimo. ¿En qué consiste esa bitácora? El objetivo principal de esa bitácora es aumentar la conciencia de cómo lo que comemos afecta nuestros sentimientos y esto pues afecta también cómo rendimos. Gracias, José. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a entregarle al estudiante, vamos a entregarle al atleta un formato o un cuaderno dividido en 3 columnas. En esa columna inicial va a haber una que diga hora del alimento ingerido. En la siguiente columna, estado físico. Este va a describir la energía y la digestión. Y otra que diga estado emocional. Entonces acá vamos a hablar de todos los estados de ánimo, pero le vamos a incluir ansiedad y le vamos a incluir concentración. Pero tengo una pregunta, compañeros. ¿Saben qué es la ansiedad? Bueno, Andrea nos pregunta que si es estar preocupados por el futuro. Algo tiene que ver. ¿Quién más? Sensación de incertidumbre, estado de tensión por lo que pueda ocurrir. Bueno, por ahí vamos bien. La ansiedad es una respuesta también con características biológicas, pero las características biológicas están más enfocadas a una emoción, a la emoción del miedo. O sea que la ansiedad es una respuesta natural. Todos los seres humanos tenemos rasgos de ansiedad. ¿Listo? ¿Qué pasa con la ansiedad? Que la ansiedad como emoción, donde el miedo está presente, nos permite anticiparnos frente a lo que son los peligros o las amenazas. ¿Listo? Como es anticipada, entonces hablamos del futuro, por esa anticipación. ¿Listo? ¿Qué pasa con esto? La ansiedad puede ser adaptativa, pero también la ansiedad puede ser que se nos puede volver una patología cuando cumple con los criterios diagnósticos para ser un trastorno. ¿Por qué? Porque hablamos de la intensidad y la prevalencia en el tiempo de estas características en respuesta de esa anticipación ante el miedo. ¿Qué pasa con los trastornos que se asocian a la ansiedad? Entonces hablamos de la ansiedad generalizada, la fobia, el pánico y otros trastornos como el trastorno obsesivo compulsivo y el estrés postraumático. La ansiedad está presente en todos los cuadros clínicos y la ansiedad está presente en cualquier situación de vida.
Recuerden, la ansiedad es funcional, nos permite anticiparnos ante las situaciones futuras que nos permiten prevenir un peligro o una amenaza. Cuando estamos trabajando en un contexto clínico, en un contexto académico o en un contexto deportivo, nosotros evaluamos son los componentes de la ansiedad. ¿Cuáles son esos componentes? Los cognitivos, los fisiológicos y los conductuales. Ya sabemos que el miedo está presente, o sea que hay una activación emocional ahí persistente, que es el miedo. Entonces, cuando evaluamos el componente cognitivo, evaluamos la preocupación en función de esa emoción que es el miedo. ¿Qué es lo que preocupa a la persona específicamente? Si es otra persona, si son las características específicas de una situación, si es un objeto o un animal en el ambiente. Cuando hablamos de lo fisiológico, identificamos la respuesta orgánica. Entonces, por ejemplo, si hay taquicardia, sudoración, si hay afectaciones en la respiración. Y cuando vemos lo conductual, lo que realmente identificamos en la ansiedad es la evitación. ¿Por qué? Porque como es anticipatoria, la persona siempre va a actuar en función de que de evitar situaciones que lo expongan a ese peligro, sean reales o sean imaginarios. ¿Claro lo de la ansiedad, compañeros? Entonces, tanto el estrés como la ansiedad son respuestas. Una es respuesta netamente fisiológica que nos permite el equilibrio a través de diferentes funciones y sistemas de nuestro organismo. ¿Ante qué? Ante situaciones de alta demanda o amenazantes donde estamos preparados para la lucha o la huida. El estrés es adaptativo cuando es un eustrés, porque nos permite que estar alertos, atentos, presentes y tomar decisiones rápidas. Y la ansiedad es una respuesta también fisiológica a través de una emoción, que es el miedo. Es anticipatoria. ¿Listo? ¿Qué evaluamos? Lo cognitivo, lo fisiológico y lo conductual. Nuevamente, lo cognitivo, esa preocupación que genera el mismo miedo. Lo fisiológico, todas estas alteraciones en lo que contempla la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria, la sudoración y otros aspectos que se dan en algunas personas. Y lo conductual, la evitación. Definitivamente no quiero. Me da fobia hablar en público. Evita hablar en público. Me imagino el escenario, no tengo el público, pero total, ya no quiero volver a salir. Entonces, cuando toma y adopta estas características es cuando hablamos de un posible cuadro clínico en lo que corresponde a un trastorno. Ahora nuevamente retomando los ejercicios. Entonces recordemos, en el estado emocional, en esas tres columnas de esa bitácora de la alimentación y el estado de ánimo, pues vamos a colocar la ansiedad, porque pues la ansiedad es una respuesta que se va a dar muy natural en un contexto de aula y en un contexto deportivo. ¿Por qué? Porque pues cuando es funcional con los rasgos, pues permite que este estudiante y que este atleta se anticipe. ¿Qué va a hacer? El estudiante deportista lo va a completar por 7 días, o sea que esa bitácora, no se preocupen que en el libro que les estoy construyendo se van a colocar lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo y cumplir con los 7 días donde va a registrar esas casillas. ¿Listo? ¿Qué se va a analizar? Los alimentos que ayudan o perjudican ese bienestar de la persona. ¿Listo? Esto con el fin de que si ustedes observan la necesidad de que este estudiante sea remitido a profesionales de las ciencias de la salud pura como la medicina, pues simplemente se remite porque pues, necesita que lo vea. En el caso de niños, el pediatra y el de pediatra lo derive con el nutricionista y le logren montar un plan de intervención específica. Si es en el caso de adultos, la misma manera, entonces acá pues vendría el médico y los otros profesionales de la salud en sus especialidades.
Al final, ¿qué vamos a hacer? Poder hacer ese seguimiento funcional y trabajar de manera integrada con otros profesionales para proteger pues este estado nutricional en función de todas las características de la persona. ¿Queda claro lo de la bitácora, compañeros? Listo. Hay un ejercicio que se llama respiración abdominal para calmar el intestino. ¿La conocían? Oiga, pero sacaron respiraciones para todo. Toca sacar la respiración del sueño también. También la hay. Listo. Entonces, esa respiración abdominal para calmar el intestino tiene un objetivo específico, que es activar el sistema parasimpático. Esto con el fin de reducir el malestar digestivo por la ansiedad. ¿Qué se hace? Nuevamente como con los ejercicios anteriores. La postura, colocar la mano, colocar una mano, perdón, en el pecho y otra en el abdomen. La mano dominante es la que va en el abdomen. ¿Listo? Entonces uno coloca la mano en el pecho y la mano en el abdomen con una postura firme, que la espalda esté bien relajada. Recuerden siempre que las piernas tienen que estar bien ubicadas en el piso. ¿Qué hacemos con esto? Vamos a inhalar por la nariz en 4 tiempos, llevando el aire al abdomen. ¿Listo? Ahorita les voy a poner un video para que podamos pues hacerlo un poquito, para que conozcan un poquitico mejor la técnica. Entonces inhalan tal cual como lo hicimos nosotros la vez pasada en esos 4 tiempos. Pero aquí la respiración no se va a sostener como en la cardíaca que se sostenía por 5, ¿sí? 1, 2, 3, 4, 5, sino se va a sostener por 2, contando 2 segundos. 1, 2. ¿Listo? Se va a exhalar lentamente, pero se exhala lentamente por la boca en 2 tiempos. Se inhala en 4 tiempos. O sea, es profunda. 1, 2, 3, 4, hasta que uno siente que el estómago le aprieta. Ustedes lo van a sentir con la mano en el estómago. Vamos a intentarlo. Tengo la mano en el pecho, la mano dominante en el estómago, buena postura, e inhalo fuerte, pero lento, contando mentalmente hasta 4. Yo les voy a ir contando. 1, 2, 3, 4. Sienten el estirón en el estómago, entonces lo están haciendo bien. Y van a sostener 2 segundos y la exhalan. ¿Listo? ¿Cómo la van a exhalar? En 6 tiempos, pero por la boca. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y van a sentir nuevamente cómo se relaja esta parte abdominal. Tienen que sentirlo. Sienten el estiramiento y al momento de exhalar, sienten nuevamente la relajación. ¿Quedó claro el ejercicio? ¿Por qué cambia con las otras respiraciones? No, Francis, esas son nuevas. Esto es lo, como dicen acá en mi tierra, lo nuevo en guarachas. En guarachas respiratorias. ¿Listo? Esto se repite de 5 a 10 minutos. Esto ustedes lo pueden hacer también antes de los exámenes, los entrenamientos o en el momento que uno mismo siente. Recuerden que ese cerebro es tan funcional que nos hace ir al baño y nos genera ese malestar. Entonces, cuando sintamos ese malestar, pues activamos este tipo de respiración. Sí, parece un acordeón. Total. ¿Listo? Pero como tenemos que ya hacer la relación craneal, cardíaca y entérica, pues por eso el movimiento cambia. ¿Listo? Recomendable.
A este tipo de respiración se le puede anexar música suave, relajante y se puede combinar con el mindfulness. ¿Listo? Yo les voy a subir a la plataforma un libro de mindfulness para que ustedes las técnicas que hay ahí también las adapten con esto que van a tener en la cartilla. ¿Dudas, inquietudes con este tipo de respiración? ¿No? Bueno, hay otro ejercicio que se llama microbiota en el aula o microbiota en el club. ¿Para qué? Para que la utilicen en el contexto de aula y en el contexto del deporte. Le pueden personalizarla más. Si el club tiene nombre y si el club maneja siglas, pues le coloca las siglas del club. ¿Listo? Por ejemplo, podemos hacer ese ejercicio para acá, que sería microbiota SIL, Latán. Acá para este espacio pedagógico. Entonces, ¿qué significa esa microbiota SIL Latán? Entonces, el objetivo es educar de forma simple sobre lo que son los alimentos que nutren el cerebro entérico. Entonces, se presenta una lista dividida en dos grupos: alimentos que favorecen la microbiota y alimentos que afectan negativamente. ¿Cuáles son los alimentos así generales que favorecen la microbiota? El yogur, el kéfir, la avena, el plátano, las verduras fermentadas y la fibra. ¿Listo? ¿Y cuáles alimentos pues afectan negativamente? Los ultraprocesados, las azúcares refinadas, los fritos. Se puede uno apoyar de imágenes para que aprendan a distinguir. Se les puede enseñar también en esos aspectos pedagógicos las etiquetas nutricionales. En nuestros países ya es obligatorio que todos los productos vengan con esas etiquetas, específicamente para ver qué cantidad hay nociva en ácidos grasos, en sodio y en azúcares. ¿Listo? Pueden utilizar para esa actividad también un semáforo nutricional. ¿Para qué? Para que, por ejemplo, en el semáforo se pone la meta con el verde, que significa consumir un solo alimento probiótico o prebiótico diario durante una semana. ¿Listo? Y así van aumentando progresivamente. También pueden utilizarlo no solamente como una actividad para los estudiantes y para los deportistas, atletas. Pueden hacer talleres para los padres, porque pues muchas veces uno de papá no se fija en eso. Uno con tal de tener la lonchera, la merienda para el hijo, uno compra lo más accesible. Entonces hay que psicoeducar a los padres porque muchas veces no son los niños ni los jóvenes los que realmente tengan conciencia de esto, sino es el adulto. Entonces sería muy bueno psicoeducar al adulto. ¿Listo? Eh, También acompañado a eso pueden hacer una feria en un compartir. Vamos a hacer un compartir en aula de alimentos que no sean procesados y hacen un bonito porque acá se genera también una conexión. Recuerden que no es simplemente guiar estructuras o actividades, sino que logren ustedes en estos espacios la integración, la conexión a través de esas relaciones que se ejercen a través de los pares. ¿Listo? Clara, este ejercicio de microbiota silatán o microbiota en el aula, en el club. ¿Dudas, inquietudes hasta el momento? ¿Dudas, inquietudes? ¿No? Sí, no, no me han contestado. Sí, yo me refiero al banano. No al plátano que se utiliza para hacer la patacona, sino para el banano.
¿Cómo le dicen en otros países al banano? Banana, cambur, en Venezuela. Dice que es comestible. Gracias por la aclaración acá, Gisela. Listo. Para el lunes, bueno, hay otro. ¿Conocen el reto del desayuno para tu cerebro? De pronto para que lo pongan en práctica mañana. Esa es otra actividad. El reto del desayuno para tu cerebro, ustedes lo pueden adaptar no solamente para el desayuno, el almuerzo para tu cerebro y el almuerzo para la cena para tu cerebro. ¿Cuál es el objetivo de esa actividad? Fomentar hábitos saludables previos a exigencias académicas o deportivas. Entonces, se presenta brevemente por qué el desayuno activa el cerebro entérico. Entonces, uno se documenta y uno dice la importancia de desayunar. ¿Por qué? Porque hay personas que un video de ejercicios de estómago y cerebro. Voy a buscarlos, Franci, porque realmente como esto es tan nuevo, mire, esto lleva prácticamente de 5, 3 y 2 años. Entonces son poquitos los profesionales que están trabajando estos temas, pero si logro conseguir videos, prometido que el lunes les facilito, porque la mayoría de videos son más en relajación consciente y mindfulness. ¿Listo? Entonces, si logro, con mucho gusto. Entonces, se presenta brevemente porque el desayuno, el almuerzo y la cena activan el cerebro entérico. Y se le propone a la persona en función de lo que se explicó el reto de 5 días. Por ejemplo, si en el desayuno es importante la proteína, la fibra y la fruta, entonces en esos 5 días la persona debe consumir alimentos que tengan estas características nutricionales. Proteína, fibra. Y acá pues sería la fructuosa con la fruta. Evitar de pronto la glucosa con los azúcares procesados. Al final, ¿qué se va a reflexionar después de esos 5 días? Que hubo cambios, por ejemplo, si hubo cambios en la energía, si la digestión mejoró, si la concentración mejoró. Y se hacen recompensas simbólicas. Acá es muy importante que tanto el docente como el entrenador, al final de esos 5 días, por ejemplo, pone el reto. 5 días hacen retroalimentación, pero en el mes hace un acto simbólico de entrega de diplomas. Entonces, acá nos volvimos expertos en qué, ¿cómo se llamaba la actividad? Desayuno para tu cerebro, almuerzo para tu cerebro, cena para tu cerebro. ¿Sí? Y esto motiva mucho a los chicos. O se puede trabajar también con palabras de reconocimiento o la foto. Muchas veces los chicos, o sea, nos acostumbramos a dar tanto la recompensa en lo cuantitativo y en lo tangible, que es, por ejemplo, la medalla, el trofeo, y no enseñamos a los chicos que hay otras recompensas que gratifican. Y es importante que ellos aprendan a conectarse con otros aspectos que los hagan sentir bien y funcionales. Listo. Claro, ahí la información, compañeros. Si hay cambio y luego el cuerpo lo rechaza cuando vuelve a comer, ¿a qué te refieres? ¿Dejaste de comer, Gisela? Recuerden, los cambios no tienen que ser así, tienen que ser progresivos. Vas quitando un alimento y vas colocando otro. Vas quitando uno y vas colocando otro. De vez en cuando una comida chatarra no hace daño. El problema es cuando es habitual. Pues en nuestros países, el consumo de comida chatarra, nosotros lo vemos, pues en mi caso y en mi contexto, se ve más la comida chatarra como un lujo, ¿sí? ¿Por qué? Porque, pues, por ejemplo, en mi país,
nosotros somos un país altamente agrario. Como no tenemos estaciones y tenemos pisos térmicos, nosotros tenemos un acceso a todo lo que son verduras, legumbres, frutas fácilmente y son muy económicas. Entonces uno tiene muchas recetas, muchos platos típicos en función de la gastronomía de nosotras es muy rica en lo que tiene que ver alimentos naturales. ¿Cómo será que pasa como en Venezuela que hay algo que nosotros acá llamamos tamal? Allá en Venezuela, ay, yo no me acuerdo cómo lo, ¿acayas? Arepas. Mi hijo acá dice las arepas, que tenemos una amiga venezolana que está acá en Colombia y ella hace unas hallacas, eso, le dice que acayas, las hallacas, y hace unas arepas espectaculares. Entonces, no se hacen con harina de la que venden en los supermercados, sino acá la gente muele el maíz y lo hace con maíz molido. Esa es la arepa que uno consigue, por ejemplo, en diferentes zonas. Entonces, y utilizan diferentes tipos de maíz. Maíz blanco, maíz amarillo y chocolo. Y son muy ricas. Entonces, vivimos en función de eso. No se fritan, se hacen a carbón. Sí, las arepas de maíz pelado como acá. Entonces, y le agregan queso y, por ejemplo, acá, yo donde vivo, acá los lácteos, por ejemplo, pasa el señor que vende la leche, ordeña la vaca y se compra acá la leche así, recién ordeñada. Y uno compra el queso, que es el queso que le llamamos acá campesino en sus variedades, pero todo muy natural. La cuajada, todos estos aspectos. Entonces, nosotros tenemos facilidad y termina siendo muy económico. Entonces, hay que hacerlo. Pero si la persona habitualmente, porque vive en una ciudad, porque realmente no cuenta con el tiempo para preparar sus propios alimentos, para ir a la plaza de mercado o a la galería, entonces son este tipo de personas que compran muchos procesados que compran ya comidas hechas así, entonces ahí progresivamente se tiene que ir haciendo el cambio gradual. Sí, sí, en mi país tenemos esa gran ventaja. Acá es raro ver personas obesas. Acá se vuelven obesos es por el consumo de cerveza, por el almidón que tiene la cerveza. Entonces tienen barriguitas de cerveza, pero por comidas chatarras no se ve tanto. Listo, compañeros. ¿Dudas, inquietudes, preguntas? Listo. Perfecto. Bueno, compañeros. Entonces, yo les agradezco el espacio del día de hoy, sábado. Les deseo un excelente, maravilloso, tranquilo, activo resto fin de semana. Y nos vemos, compañeros, el lunes en la tarde, bien juiciositos, para terminar este módulo y poder continuar con el módulo 3 y 4. Listo, que son los que nos queda faltando. Entonces les deseo excelente descanso. Ay, sí. Y yo tengo, Luz Estela, problemas con las arepas. Yo nunca he podido hacer una arepa. O me quedan como piedras o se desbaratan. Yo digo, estoy vetada para las arepitas. Listo. Bueno, compañeros, Dios los bendiga, muchos éxitos y nos vemos entonces el lunes. Chao a todos. Más práctica. No. Después te cuento una historia, Luz Estela. A mí mi abuelita me sacó de la cocina. Aprendí de cocina y todavía se sorprenden porque aprendí a cocinar y cocino rico,
pero se sorprenden. Pero a mí desde muy niña me sacaron de la cocina.